solo. Hay muchos oficios que se ejercen a solas, pero las lavanderas, los cocineros, las limpiadoras, los carpinteros, los camareros, los amados oficios se cumplen siempre en compañía. Se charla, se lanzan risotadas, se cambian impresiones, se comentan partidos de fútbol o partidos políticos. Aquí no, nada, solo la soledad. Esta soledad a la que te estás refiriendo de un artículo tuyo, ¿es específicamente la del escritor o también pertenece al resto de la humanidad? Yo supongo que todo ser humano, cuando está cumpliendo su destino, está solo, porque el destino se cumple siempre a solas, así que se cumple alguna vez. Pero el escritor, cuando lo cumple, quizá esté más solo que ningún otro ser humano, porque tiene que hablar para los demás seres humanos, y eso duplica la soledad, hay como una soledad sobreañadida. Lo que pasa es que ese artículo también terminaba de una forma distinta, terminaba dando la vuelta y diciendo, y por eso la felicidad quizá consista en ese momento caedizo en que el escritor se sorprende viendo correr velozmente su mano. Ese es el momento de la inspiración, ese es el momento del trance, el momento del rapto. Ese era el final del artículo, 3 cuartillas casi después, porque tú escribes en una letra muy pequeña. Muy pequeña, sí. Pero si no fuese posible la inspiración, nadie sería capaz de soportar una soledad tal. Claro, eso es así. Usted siempre fue un hombre muy sociable y bueno, muy amante de estar con gente. Y luego, en los últimos tiempos, repentinamente, se encierra, se le sabe en algún lugar remoto, encerrado, porque eso también es una elección o también es un destino. Bueno, eso es una elección, porque yo me retiro para trabajar mejor. Cuando se está en medio de la sociedad, los árboles no te dejan ver el bosque. El destino del escritor es alejarse de los demás para poder ser más de los demás. La soledad del escritor, o por lo menos no quiero erigirme en portavoz de nadie, pero mi soledad es una soledad sonora, es una soledad útil, es una soledad solidaria. Entonces yo necesito no estar pendiente de una sola persona o de un pequeño grupo para poder estar pendiente de la mayoría. Verás, es como si alguien hubiese querido tener un hijo y no lo tiene, y sin embargo lo nombran director de un enorme hospicio. No son hijos suyos, ya no tiene su hijo propio, pero tiene que hablar para los hijos de todos los demás. O como si alguien, como todos, hubiese querido dirigirse en voz muy baja a un oído, pero no ha sido posible. Y entonces se dirige a gritos a millones de oídos. Ya no lo va a hacer más de uno en uno. Pero esto no suena un poco mesiánico, un poco como el misionero. Pero es que me parece que todo ser humano tiene una misión que cumplir. A mí me parece que la naturaleza no es tan aturdida como para crear insensiblemente, de una manera desazonada y apresurada, seres que no tengan nada que hacer. La principal obligación que me parece que tiene todo ser humano, como todo ser vivo, es la de la alegría. Y la alegría cada uno la cumple como puede. Sin embargo, usted insiste mucho últimamente en sus escritos sobre el tema de la soledad. Siempre me sorprende ver esos enormes bloques de viviendas en que viven miles y miles de personas y la soledad que cabe dentro de ellas. Si la soledad manchara, no habría agua suficiente en el mundo para lavar la soledad que existe. Yo estoy completamente convencido que la competitividad, la urgencia, la prisa de la sociedad en que vivimos, este extraño ajetreo, esta divinización del dinero, del trabajo como eje vital, todo eso está trastornándonos y está subrayando la soledad de una manera impresionante. Yo recibo a lo mejor 120 cartas por término medio diarios y un porcentaje altísimo de ellas son de gente que está sola, de gente que se encuentra profundamente sola, de gente que está sola y acompañada al mismo tiempo, de gente que tiene sus propios hijos o su propio marido o su propia mujer y que sin embargo se siente sola en compañía, porque cuando hay una soledad y uno está solo, siempre queda la esperanza, pero cuando la soledad se siente en compañía ya solo queda la desesperación. Esa soledad en compañía que usted, o tú, si me permite, invocas. Muy bien. Tan a menudo, ¿cómo la sientes tú? Yo creo que yo he aceptado la soledad. La soledad mía es requerida
Me parece que la soledad es un instrumento de la creación, no se puede crear en compañía, no se puede crear si tú tienes la certeza de que alguien está mirándote por encima del hombro para ver lo que estás escribiendo. Entonces yo asumo la soledad del escritor que tengo porque me parece que es lo que yo tengo que hacer. Y para mí la soledad es un instrumento de trabajo y lo tengo que tener, por tanto, bien afilado, bien perfecto, para que luego produzca su propio efecto. Yo creo que mi soledad es útil no solo para mí, sino para los demás también. Eso tiene algún punto de arranque en la época conocida de todos, en que tú te encerraste en una cartuja. Yo creo, sin embargo, que la soledad de la cartuja es una soledad distinta, va buscando otra cosa. Mientras que la soledad de ahora es una soledad que va buscando la comunicación. Yo diría que aquella soledad fue como una vía de conocimiento para aprender la realidad más profunda y más verdadera de las cosas, mientras que la soledad de ahora es una soledad como una vía de comunicación. Es para ser mejor entendido, para reflexionar mejor, para poner los instrumentos de trabajo más a punto y que surtan el efecto que tienen que surtir. Y esa búsqueda de conocimiento de la cartuja, ¿qué resultado te dio? Tú saliste conociéndote a ti mismo, esa máxima apolínea. Yo creo que uno no se acaba nunca de conocer a uno mismo porque el conocimiento de uno dura toda la vida, no se puede improvisar. No creo que nadie, ni Sócrates, llegase un momento antes de tomarse la cicuta a decir ya me conozco y por tanto me voy. Me parece que es una larga tarea y es una larga e interminable tarea porque uno va cambiando a medida que se va conociendo. El perfeccionamiento de uno es magnífico porque nadie es perfecto. Si el hombre fuese perfecto sería un aburrido. El hombre es perfectible, es decir, el hombre es un invitado a la perfección, pero la perfección no se alcanza nunca, ni el perfecto conocimiento tampoco. Tú has dicho en alguna ocasión, no sé si lo has declarado o lo has dicho en conversación y a lo mejor soy indiscreto, que entonces puedes no contestar si soy indiscreto, que a ti en la vida todas las cosas te han ido abandonando. ¿Es eso cierto? Es cierto, no tanto las cosas cuanto las personas. En realidad, yo creo que yo pongo en marcha determinados organismos, determinados funcionamientos, y es lógico que me abandonen. Ningún padre yo creo que se queja del abandono del hogar familiar por sus hijos. Me parece que es todo lo contrario. Él ha preparado a los hijos para que estuviesen dispuestos a irse. Sería terrible que en un nido de pájaros se albergasen todas las largas generaciones de pájaros. No cabrían de ninguna manera. Cada nido está hecho para una nidada. Y eso es lógico. A mí, sí, yo soy una persona dejada. No dejo yo tengo una cierta inercia de permanencia, mientras que los que están a mi alrededor pues suelen haber hecho ejercicios de fuerza conmigo como si fuese una especie de pared de frontón, se han musculizado, se han fortificado, me han echado un pulso y luego se van. Es lógico que sea así y lo acepto. ¿Y qué te dejan? Me dejan, a lo largo del tiempo. Me dejan el hueco que tenían para que lleguen otras personas. A mí me parece que cada uno tiene una dosis como una botella. Entonces la botella, para que vuelva a llenarse, tiene que estar previamente vacía. Me parece que cuando el amor propio, por ejemplo, no deja que entre el otro amor, esa persona nunca será objeto de amor verdadero, porque el amor propio lo está llenando. Es una botella que tiene que vaciarse de un líquido para que pueda entrar el otro. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco tonta? Venga. Todos esos señores saben que hablas de maravilla y yo estoy completamente callado, es que no es mi costumbre. Pero eso lo da la vida, lo da la preparación, ¿o qué lo da? Lo de hablar, yo no creo que lo da la lengua. Ese dominio de la palabra. No tengo ningún dominio de la palabra. A mí me parece que una persona cuando quiere conocer verdaderamente un idioma, se dice, este posee 3 idiomas. Entonces me parece a mí que no conoce verdaderamente ninguno, porque tiene que ser poseído uno por el idioma. Uno debe abrirse de tal forma que lo penetren las palabras, porque un idioma no es nunca una cuestión de vocabulario, es una cuestión de entresijos, de la entretela del idioma. Me parece que, bueno, yo quiero aprender a hablar castellano algún día. Todo ese dominio que tú tienes, por ejemplo, del fraseo popular, ¿no? En Carmen, en la obra, cuando de repente salen todas las mujeres. Me encanta, eso me gusta mucho. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Coleccionando, buscando de aquí y de allí, oyendo mucho a la gente? Oyendo a la gente. Me parece que los verdaderos dueños del idioma son los que lo emplean verdaderamente, sin recursos, sin refitolerismo, sino de una manera natural, espontánea, como crece la flor, sin preocuparse de cómo crece. Aquellos que de alguna manera tienen un espectáculo en que no quieren ver que son vistos, no quieren escuchar que son escuchados. Y entonces esas tabernas sobre todo andaluzas, esa forma de
de actuar, de hablar, de dirigirse, engrandece tanto y son tan magníficos, son tan multiplicadores esos idiomas. Andalucía ya ha salido. Ya salió, ¿qué vas a hacer? Qué bonito que salga, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿por qué esa partida tuya hacia la soledad era previsible que se produjera en un paisaje andaluz, pero ¿por qué Alhaurín el Grande? ¿Por qué no Granada, Córdoba? Hay una cosa misteriosa en eso. Yo no tomo en general decisiones, supongo que la vida las va tomando por mí. Y me parece que eso es bueno, ser impulsado. Nadie avanza si no es llevado, si de alguna manera no es empujado hacia algo. Entonces yo un día soñé con la palabra Alhaurín. Y tuve que ir porque había un congreso de intelectuales árabes, pasé por Málaga y entonces sugerí a un amigo mío que me llevase a Alhaurín, la palabra que yo había soñado. Y me llevó a un Alhaurín que era hermoso, pero que no respondía exactamente al paisaje de olla, de rodeamiento de sierras que yo había soñado. Y le dije, pues no es, me he equivocado en el sueño. Y me dijo, hay otro Alhaurín un poco más adelante, 20 kilómetros más adelante. Y dije, vamos a él. Y era Alhaurín el Grande. Y era exactamente lo que yo había soñado. Y entonces, como por otra parte responde mucho a un paisaje grajea andaluz, a un paisaje que es al mismo tiempo serrano, pero que tiene a unos cuantos kilómetros el mar y todo eso, decidí empezar a trabajar allí y después de que vi que trabajaba bastante bien, ya decidí que mi segunda residencia, cada vez más creciente, iba a ser Alhaurín el Grande. Casi absoluta en estos últimos meses. Sí, bueno, porque estoy trabajando de una manera casi absoluta. Sí, en un libro. Oye, Alhaurín, me dijiste, yo no lo sé, ¿qué quiere decir el Jardín de Alá? ¿O? El Jardín de Alá es un nombre que en contra de todo lo previsible es también romano. Se llamaba un poco el jardín de Laureles en la antigua Bética. Y verdaderamente es un paisaje paradisíaco, con una gente paradisíaca también, casi anterior al bien y al mal. ¿Y tú que eres tan observador de la realidad y tan escuchador de la realidad en el vocabulario, ¿cómo definirías esa realidad cotidiana de un pueblo andaluz como el que tú estás viviendo? Hay algo maravilloso que es una lección que da siempre Andalucía. Para mí Andalucía es un jugo gástrico nada más. Es un paisaje, un clima y un jugo gástrico. Le han echado toda clase de alimentos, piedras sobre todo, y ha hecho la digestión también de las piedras. Entonces, de todo eso ha sacado una lección admirable, que es hermoso que la dé un pueblo sureño a todos los demás que consideran axial el trabajo en la vida, mientras que el andaluz siempre piensa que el trabajo sirve para vivir, no la vida para trabajar. Entonces el andaluz es capaz de algo magnífico, que es rebajar el techo de sus necesidades con tal de rebajar las fatigas que eso cuesta satisfacerlas. Entonces, verdaderamente el otium cum dignitatem, el ocio es lo que el andaluz quiere. El ocio es distinto del paro, porque el ocio es voluntario, mientras que el paro es impuesto. Y eso es doloroso, y eso en Andalucía se ve mucho. Pero entonces eso es lo que yo veo, esa especie de tranquilidad, esa especie de saber que se está viviendo intensamente la vida, y esa alegría que es el principal destino del ser humano. Sí, que se pierde mucho, también es el mensaje de Carmen Carmen. Se pierde, ¿no? absolutamente. Hemos nacido para la alegría. Yo estoy absolutamente convencido de que Carmen Carmen, que lo escribí hace 14 años, sigue vigente y cada vez más vigente, porque cada vez nos olvidamos más de ese mensaje. Entonces, y en esta soledad de repente te comunicas mucho con el mundo, porque cuando hubo la última huelga, ¿no? Bueno, la primera general, tú mandaste una carta muy solidaria que se repartía por los metros. Sí, yo mandé esa carta, pero no la llamaba huelga general, porque me parece que una huelga general a lo que tiende es a cambiar de gobierno, mientras que esa huelga lo que pretendía era que el gobierno cambiara. Que cambiara de manera de ser, de manera de actuar, de manera de comportarse. ¿Tú también lo pretendías? Yo sí lo pretendía seriamente. Entonces, y además, por otra parte, la huelga general normalmente es indefinida, mientras que esta iba a durar solo 24 horas. Y escribí una carta no para provocar, no para invitar a la huelga, sino en realidad para invitar a que la huelga fuese una fiesta, que fuese algo pacífico. Por eso el ministro de Cultura, tú decías, pues fue un mal entendedor. Claro que la carta era festiva y el día era festivo, como luego se demostró. Entonces, claro que me comunico desde Alhaurín el Grande. Me he ido allí para comunicarme mejor. Me he ido allí para que en cierta forma se me limpien más los ojos, se me limpien más los oídos, no tenga legañas ni tenga cerumen y esté verdaderamente pendiente de la realidad española, de la realidad actual.
Yo en este momento tú sabes que tengo 2 colaboraciones semanales. A eso iba también, sí. Entonces, una es de una actualidad íntima, de una actualidad, diría yo, más humana o más trascendente. La otra es de una actualidad casi rabiosa. Mientras que una tiende a una visión olímpica del ser humano, la otra tiende a una versión diaria y cotidiana del ser humano. Sí. ¿Y tú has notado, por ejemplo, el tipo de artículo que tú haces en El Independiente? Es muy de darle caña al poder y de decirle cosas así bastante fuertes. ¿Tiene otro tipo de lectores de los que normalmente se emocionan cuando hablas de la soledad de tus perros y tal? Bueno, sí, yo creo que tiene un tipo distinto, aunque yo siempre me dirijo a un sector minoritario de la mayoría, es decir, a esa zona del corazón del hombre que tiene todo hombre, inerme, vulnerable, desdichado, con vocación de felicidad sin embargo, y confuso y contradictorio. Entonces siempre me dirijo a ella, y cuando un corazón habla siempre es un corazón el que escucha. Y con mi corazón hablo en las dos colaboraciones, en la del País y en la del Independiente. La del Independiente, el poder probablemente hace oídos sordos, porque el poder aísla. Cuando se dice que el poder corrompe, yo siempre pienso que el poder lo que hace realmente es aislar, que corrompe porque aísla, y corrompe absolutamente porque aísla absolutamente. Mientras que el hombre de la calle me tiene a mí un poco como su paladín, como ese niño que ha nacido un poco tonto, pero que de todas maneras va a ser útil porque dice exactamente lo que a él le gustaría decir y aprendió a decir lo que él quiere estar diciendo permanentemente. Entonces, las cartas que recibo por uno y otro sector son diferentes. Las cartas por las colaboraciones del Independiente, por la proa, son, pues, ala, Antonio, dale. Dale caña, ¿no? Sí, mientras que las otras son, usted dice lo que nosotros pensamos y lo dice para cada uno de nosotros. Esa comunicación que solo porque yo estoy retirado, porque yo estoy solo, aunque no siempre lo estuve y espero no estarlo algún día, esa comunicación que solo a través de la soledad se mantiene, porque yo en definitiva me dirijo a mis lectores con la naturalidad y sin intermediarios con que la sangre circula por el cuerpo. Yo soy la última uña del dedo meñique más pequeño de un organismo. Y si algo duele en ese dedo meñique, duele en el organismo entero. Y si algo le duele al organismo, también se duele el dedo meñique. Ay, pero a veces la sangre te bulle, te muertes en un escenario, empiezas a recitar, le quitas el pan a los pobres rapsodas. No, ¿Sí? No es verdad, eso no es verdad. Sí, sí. Acláralo porque... Sí, claro que lo voy a aclarar. Últimamente has estado haciendo una gira, has estado recorriendo Andalucía y creo que además pronto el resto del país con tu testamento andaluz recitándolo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se da ese paso del ser solo, Sí. casi ermitaño, entonces al señor que se pone encima de un escenario y larga? Los poemas del Testamento Andaluz fueron unos poemas de compañía. Fueron unos poemas en que yo debía escribirlos por la sencilla razón de que debía corresponder no a una felicidad, pero sí a una serenidad. Yo casi dejé de ser yo para ser el pueblo entero, y entonces eso nos prolonga, eso nos enajena, nos hace ser menos individuos y más el todo, nos inmortaliza casi, y me pareció que era imprescindible que yo comunicara esos poemas y que fuese yo mismo, no un rapsoda como tú dices, y que fuese con la pequeña orquesta de Manolo Sanlúcar, que es el que les había puesto la música. Entonces casi no recito los poemas, sino que casi los canto porque me obligan a entrar a tiempo como a un cantador, y me temo que si sigue la gira acabe bailando también, porque me obliguen a bailar. Entonces creo que lo importante era comunicarlo, y que la comunicación se iba a producir mucho más que a través de la soledad, a través de la palabra, de esos minutos muy cortos, en que yo me he sentido confuso, es decir, fundido con, y he consentido, es decir, he sentido con. No es nada más que una invitación a que los oyentes sepan que el amor existe y que el amor diviniza. Pero ¿por qué testamento andaluz? ¿Qué hay en ese testamento? ¿Qué dejas tú o qué deja Andalucía en este testamento? Ya, la palabra testamento puede resultar un poco
Es muy bonita. Un poco hostil. No se trata de una última voluntad, porque en Andalucía nunca se toma la última copa, siempre se toma la penúltima. Y me parece que el andaluz no es un pueblo de últimas voluntades, sino de penúltimas voluntades. Sería pretencioso eso. Empleo la palabra testamento en el sentido de documento, de testimonio. Y sobre todo porque hago un homenaje a uno de los califas del esplendor, probablemente a Abderramán III, que escribió su propio testamento y se autodefinía al principio del testamento, como hacen los árabes, de una manera hiperbólica, diciendo: durante 50 años fui el rey de la ciudad más hermosa del mundo, que entonces era Córdoba. Por si algo le faltaba a ella, le añadí la joya irisada de Medina Zahara. Fui amado y amé a la mujer más bella del mundo, a Zahara. Tuve en mi reino los poetas más alados, los músicos más sutiles, los filósofos más profundos, y se va definiendo de una manera vanagloriada y a oleadas, y de repente, cuando va a dejar de definirse, dice: y fui feliz 14 días. Pero, asombrado él mismo de esa última exageración tan grave, añade: no seguidos. Entonces, No seguidos. Entonces yo, que no he sido feliz 14 días, ni 3/4 de hora, supongo, y tampoco seguidos, quise devolverle a Andalucía esos 24 minutos en que había estado sereno, porque había sentido que cumplía mi oficio de tesela, mi pequeño oficio de tesela, en medio de ese gran panorama andaluz, y escribí el testamento andaluz para ella. Es verdad, yo no sé si ellos lo saben, es que todo eso que has dicho me ha sugerido que tú no sueles decir: en París fui feliz, sueles decir: no. En París no fui infeliz, o en tal sitio no fui infeliz. No, la felicidad me parece que es una cosa de la que no se debe hablar. Había un personaje mío de Los Verdes Campos del Edén que decía: y cuando fui feliz me puse a no poder comer, me puse a adelgazar, me puse a no dormir, hasta que cogí la felicidad, la tiré por la ventana y me quedé de una vez tranquila, decía Ana. Entonces, es que la felicidad es demasiado, es un don excesivamente grande, es un don adolescente, corresponde a una faceta nuestra de no ser adulto, sino de alguien que está en la pura esperanza. La felicidad está siempre entre el todavía no y el ya no. Es un momento de tránsito. Muy corto. Y prefiero no hablar. ¿A ti te ha molestado siempre el tópico andaluz? Me ha molestado, la españolada, la cosa esa. Me ha molestado la mala interpretación del tópico. En el tópico siempre hay una almendra de verdad. El tópico se forma porque hay una reiteración de algo, hay una reiteración de lo típico, digamos, y entonces se transforma en un lugar común, pero un lugar, por ser común, no es despreciable. Yeah. Entonces lo que sucede es que lo mismo que hay unos tópicos honrados, hay unos tópicos verdaderos, hay sin embargo unos que son lo que Ortega, que no entendió Andalucía, Ortega y Gasset no la entendió, llamaba la quincallería meridional. Eso es lo que a mí me molesta, porque Andalucía es difícil de entender. Andalucía nunca es un espectáculo. Andalucía es lo que está detrás del espectáculo. Es una intimidad y es una soledad. Tú suponte, en Andalucía se torea absolutamente solo, no se comprenden los encierros del norte, esos encierros multitudinarios. Se canta solo, no se comprenden las corales o las polifonías de otras regiones. Se bebe solo, no se comprende estos cánticos en que unos se van apoyando a otros y acaban cantando Asturias, patria querida. Siempre se está solo y al mismo tiempo, sin embargo, se sabe observado. Está Andalucía ensimismada y siendo vista. Siempre se ha bajado a Andalucía, como dice la crónica de Sancho IV el Bravo, cuando bajaban los conquistadores con sus abuelos, sus enseres, sus niños, todos sus útiles de casa, como a bodas de rey. Andalucía es la gran visitada y al mismo tiempo es hermética y abierta, es hospitalaria y recóndita. Y eso es difícil de transformar en tópico. Y luminosa. Y luminosa. Tan luminosa. Sobre todo luminosa. Pero fíjate que entonces yo te voy a pedir un favor, que me dejes bajar por un instante a la luz. A esa luz andaluza. Yo te dejo un poco ensimismado, me dispongo a entrar si acaso en el tópico, pero un tópico que nos gusta. Buen viaje. Volvemos, no te vayas. ¿Lo hacían muy bien, Antonio? Lo hacía estupendamente, lo han hecho siempre bien.
Pero si las folclóricas han llevado siempre la rosa en la garganta, que ya te decía, ¿te acuerdas? Siempre. Qué bonita frase es. Un rosal en la garganta. ¿Y cómo es eso de un rosal en la garganta? Porque es como si al mismo tiempo oliera con la rosa y sangraran con las espinas, ¿verdad? Y además, como él dijo, es palabra de Antonio Gala, en una rosa caben todas las primaveras. Y ahí está todo. Rocío, yo sé que tú quieres mucho a Antonio Gala y además le admiras mucho. Bueno, yo creo que es la gran debilidad de toda mi vida. Wow. Es un hombre que adoro como hombre, como ser humano. No le quiero decir más nada porque no vayamos a tener toritos embolados, pero es tan fuerte Antonio Gala. Es tan importante. Anda, calla. Estoy ahora mismo en uno de los momentos más importantes de mi vida, al lado de él. Pues vamos a estar más. Y yo he estado con mucha gente, pero... Vamos a estar en otros momentos pero más, este momento, más juntos y más importantes, ya verás. Más juntos que aquella noche... No, bueno, ¿Por cállese la maravillosa, cállese la mira, bozada. una noche Cállese la preciosa... bozada. No, una noche preciosa de año viejo, empezando el año nuevo. Yo no pude llegar a su casa por lo menos hasta las 8 de la mañana, que ya todo el mundo se había cantado todos los villancicos del mundo, todo el mundo había bebido todo y había comido todo, y terminamos a las 10 de la mañana, yo llegué como a las 8 o así, pero hasta las 10 o así estuvimos en el jardín, él leyéndome poemas y yo cantando. ¿Y qué cantaba? Y eso es increíble, esa noche fue Cantando mágica. villancicos del sur, magníficos. Y él cuando me vio entrar dijo, por fin ha llegado a Andalucía. Con las galeras, ¿te acuerdas? Y se ha llegado a ¿Cómo Andalucía. entraste? ¿Qué cantabas? Venga, Hoy le canté cantando un villancico. pero luego me llamó otra noche, me llamó desde Miami y me cantó por el teléfono otro villancico maravilloso, los villancicos jerezanos, preciosos. Y decía él, eso no son los villancicos que se sabe todo el mundo. Porque ella había cantado una misa del gallo en Miami. Sí, una misa rociera. Y entonces yo decía, pero eso no se lo habrás cantado a la gente, porque esos son nuestros. ¿Qué es una misa rociera? Una misa rociera. Ya del rocío, pero... Una misa rociera, pero que también llevaba, como era en Navidad, era del gallo, pues también llevaba un villancico que decía, es la Navidad, Navidad en la rocina, vamos a cantar y vamos a llevar al niño las golosinas, y se lo canté yo a él. Es la Navidad, Navidad en la rocina, vamos a cantar y vamos a llevar al niño las golosinas. Ay, la Navidad, Navidad en la rocina, vamos a cantar y vamos a llevar al niño la golosina. ¡Wow! ¡Ole! ¡Ole! Eso se lo cantaba yo por los teléfonos por ahí. Sería una conferencia carísima desde Miami, pero valía la pena, vamos, para oír eso. Hay otras conferencias mucho más tontas y mucho más alto nivel. Antonio Gala, toda esa reivindicación que hay ahora de la obra de Rafael de León, que Rocío ha cantado últimamente, algunos inéditos, como Solo ella, y solo ella puede cantar. Gracias. Esa reivindicación es justa, tú como poeta. Pero yo creo que la reivindicación es en general de la copla, porque yo creo que Rafael de León no ha estado de ninguna manera echado atrás. No. Porque creo que Rafael es la poesía tal como se debía decir al principio. Tú sabes que la Ilíada se escribe para ser cantada. Arma virunque cano. Entonces, la poesía se canta. Y en todo caso, la poesía, y yo lo pido siempre, que se lea en voz alta, pero que no se lea para uno solo, porque la poesía es la comunicación. Y Rafael está hecho para ser cantado. Y es mucho mejor todavía las letras de canciones de Rafael que sus propios poemas. Y sus propios poemas, cuando reciben música y reciben el impulso de las cantaoras, se multiplican, porque están hechos para ser contagiosos. Están hechos para ser contagiosos. Para mí Rafael de León es tan importante como Gil Vicente, como Juan de la Encina, como Mendiño, como Pero Meogo, como todos nuestros grandes autores de canciones populares medievales. Pero sí es cierto, Antonio, que por lo menos en determinadas partes de España esto no siempre fue entendido así. O sea, pero fíjate hasta qué punto es esto, que Lorca llega después a la gente de abajo, llega después porque estaba prohibido. Cuando llega Lorca, a ellos ya les sonaba Andalucía a través de Rafael de León. Claro. Y eso es lo que España debe agradecerle a Rafael. Llegó antes Rafael al pueblo, Claro.
que Lorca. Sí, sí. Llegó claro. con las mejores mensajeras, con las mensajeras cotidianas, diarias, de la radio, que han acompañado a las amas de casa, que han acompañado a las amantes despechadas, que han Además, acompañado a las mujeres celosas. Se lo han dicho todo a ellas a través de Rafael de León. A los niños solitarios también. A los niños solitarios, Además, pobres, y a las niñas de la estación. lee cualquier canción de Rafael de León de aquella época y es un poema maravilloso. En realidad era un poeta maravilloso que es tan fuerte que hay que cantarlo. Pero es la enorme dificultad, además de contar una historia, que normalmente son historias largas, en 2 estrofas y un par de estribillos, con una especie de velocidad cinematográfica. Hay una cosa de La Ruiseñora, Sí, que verdad. él me regaló manuscrito, el poema de La Ruiseñora. Yo en realidad no lo conocí hasta muy tarde, Rafael de León, personalmente, y es: al relámpago de un tiro el café se iluminó. Ella vio llegar la muerte y en el último suspiro de esta forma le cantó, que es una cosa de romancero, tiene una fuerza total. Rocío, tú como cantante, ¿cuáles son los sentimientos que has encontrado en este tipo de canción? Rafael de León era la pena, la alegría, la gracia, lo desgarrado, lo señor, porque era maravilloso. Claro, y Rafael era un aristócrata. Era una maravilla, era un señor como la copa de un pino. Y era ese desgarro grande del gitano, porque lo describía maravillosamente, todos esos mundos. Y los amores alucinantes andaluces. Eso ya Pero hay lo una trataba cosa, de una manera hay algo de él que la gente se moría de amor. Que todas Nada más vosotras escucharlo. lo hacen maravillosamente, que es las exclamaciones de dolor. Nadie lo ha hecho como Rafael de León. Los que me hay. duele la cal de los huesos. De tanto quererte a ti. Lo que es una barbaridad. Los labios, ¿no? De tanto quererte. Los Las ponderaciones de dolor son absolutamente increíbles. Y aquel poema que decía: otro domingo más sin tu mirada, dejándome morir frente a la gente que pasa y que traspasa indiferente a mi canción de amor desesperada. Pero tiene una galería de perpetuas, como decíamos antes Rocío y yo. Tiene la Lirio, la Petenera, la Parrala, Lola Puñales, Concha Jazmines, la Ruiseñora, la Zarzamora. Son nombres inmortales, son esa galería de mujeres absolutamente maravillosa, como en una especie de sala de arte en que hubiese quedado retratado el rostro del pueblo español a través de sus mujeres, ¿verdad? La guapa, guapa. Esa me gusta La mucho. guapa, fíjate, la guapa. ¿Cómo es el trozo ese que yo sé que a ti te gusta muchísimo? Lo cogí por la solapa bajo de los soportales. Esa es, ¿no? Esa es. Llevaba sombrero y capa y su anillo de esposales. Qué bonito. ¿Dónde va ese buen mozo que se me escapa? Que a su boda de rumbo no me convida. Qué bonito. Es una La preciosidad. canta como ¿no? Es que Mental. cualquier cosa que se cante de Rafael es maravilloso. Yo me acuerdo, mi madre, que cantaba mucho mejor que yo, aparte de ser más guapa que yo durmiendo. rubia que tú. Y Y de más todo. rubia que tú. Y más rubia que yo, porque yo soy de frasquito. Pero ella era natural. Ella era de Frascuelo. Era de andaluza. Ella era una mujer preciosa, pero cantaba una canción de él, que era la Trinidad. Qué bonito. Trinidad, mi Trinidad, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, algo tu Virgen Perena, que tiene la vida, que no me parece buena Trinidad. Ay, Trini, mi Trini. Ole. Ay, mi Trini. Ponte, ¿qué cantidad de retratos con un par de versos de mujeres de cuerpo entero hechas? Sois capaces de convertir un programa de entrevistas en una noche de gala, no se os puede aguantar. No Noche tuya, y de gala, Rocío. de gala. De gala y de Rocío. De gala y No digo de Gracias. Antonio Gala, sino de Gala. Una cosa, para uno que viene del norte, ¿no? Y ahora dicen que somos bárbaros los que venimos del norte. Y un enamorado, sí, pero en fin, sin mucho saber.
Pues siempre tenemos como una confusión entre la tonadilla, la copla, el verdadero flamenco, que tú también cuando te lanzas como eres. ¿Qué diferencia, cuál es la diferencia exacta entre la tonadilla y el flamenco? Hombre, la tonadilla es lo que canta todo el mundo, lo que tararea todo el mundo, lo que puede cantar todo el mundo y recordar. Y el flamenco es el sentimiento profundo del pueblo andaluz, que hay que estar metido en esa situación para sentirlo y para poder cantarlo. Pero te lo dice un ignorante, la tonadilla también viene del pueblo andaluz. Ya, pero Sí, mira, te voy a decir, pero es lo te más voy a ligero, traducir aunque sea profundo lo que ha y también dicho, cuente lo que ha un dicho drama. Rocío, te lo traduzco yo al latín para que lo entiendas mejor. Vamos a ver. El flamenco es un fatum, es un destino, Esto. es un sino. Y la tonadilla es un ludus, es un juego, es un espectáculo. A veces ni el pueblo andaluz puede hacer la digestión del flamenco porque es algo que se ha inventado para poder quejarse con belleza. Y es muy duro. Que yo te decía Y lo antes. puedo decir delante de Rocío porque Rocío tiene un disco que se llama Por Derecho, en que canta por derecho propio. Y luego está la tonadilla, que es esa invitación a la alegría, ese espectáculo, mientras que el flamenco no es nunca un espectáculo. En el flamenco el que canta está solo y el que oye está solo también. El flamenco es tan contagioso, el flamenco impregna todo el aire y ha convertido todos los folclores, los ha convertido en flamenco también, los ha aflamencado. Y ha flamencado también la tonadilla. Claro. Hay tonadillas que las canta Rocío y están justo en el borde del flamenco, del gran flamenco. Sí. Y el flamenco también, de pronto tú ves a un pansequito o un camarón de la isla o las perratas de Utrera, que son maravillosas, y de pronto una balada cualquiera, la meten al flamenco y es una riqueza increíble la que le dan. Y una ranchera y el Ementenón, tú lo oyes en París y 2 días después el turronero te lo está cantando por bulerías. El flamenco es absolutamente devorador porque es el aire en que se mueve el alma andaluza. Tú has hablado ahora del teatro, o sea, has hecho teatro, también has hecho cine, has hecho interpretación dramática. La ilusión de mi vida es hacer una obra de teatro musical de Antonio Gala. Una obra. Eso no me lo esperaba yo. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabías? Yo Lo que iba a pasa es que decir- tú no sabes, tú no esperabas que yo lo dijera. No lo ha dicho. Pero lo he dicho y con todos los pronunciamientos. Oye, Pero sabes que lo estoy esperando desde que empezaste a escribir la Carmen Carmen. Es verdad, es verdad. Antonio, ¿cómo definirías, como poeta, como escritor, como ensayista, como quieras, a Rocío Jurado? Rocío Jurado yo creo que está definida por su nombre y por su apellido, pero estoy improvisando porque eso me parece así. Jurado es algo absolutamente radical, es algo de peso, es como una extraña pirámide de alegría, de hermosura, de generosidad, de representatividad de lo suyo. Y por encima de eso, por debajo de eso, a los lados de eso, está algo tan etéreo, tan dulce, tan menudo, tan sonriente como el Rocío. De modo que Rocío Jurado, si te parece poco, el No me nombre parece- lo dice. No me parece poco, pero se lo quería yo ir a decir a usted, porque Te quiero.